la convicción de que todos podemos tener un estado mental, emocional hacia la felicidad. Entonces yo le apuesto el 100% en una intervención, en un taller, en un encuentro. Son unos dones muy particulares que en este proceso los pude, digamos, reconocer. Ya los conocía, pero los reconocí. Es una conexión espiritual muy bonita, muy consciente. De hecho, mientras estudiaba la programación neurolingüística, también estudié lo que es Reiki, que es una técnica oriental de sanación a través de imposición de manos. Y pues eso fue despertando muchas cosas en mí, y en ese avanzar, en ese buscar, en ese explorar y estudiar muchas más cosas, pues me fui reconociendo desde unos dones y empecé a leer mucho, desde la parte lógica racional, como que siempre nos decimos, no, venga, eso no puede ser, eso es como cuento, es imaginación. Entonces empecé a leer mucha literatura, lo que había respecto a eso, y me di cuenta que sí, que hay muchos seres humanos que tienen dones muy bonitos, que son los regalos de Dios, que en algunos casos, de acuerdo a la vida, les corresponde ponerlos al servicio, en otros no. Entonces es como que yo me dije a mí misma, bueno, has dado un cambio a tu vida, porque tuve un cambio 180 grados desde que decidí dedicarme a esto también, y reconocer esta parte de ese don tan bonito, de poder ayudar a las personas a sanar mente, cuerpo y espíritu, no solamente a través de la palabra, con lo que digo, mis talleres, el transmitir, sino a través de la imposición de manos. Entonces, he tenido experiencias muy bonitas acompañando a pacientes oncológicos, a personas con estados emocionales pues un poco difíciles, y con el apoyo del Reiki, con el apoyo de la meditación, y creo que reconociendo este don que está en mí, que es de sanar, que pude reconocerlo a través de muchos procesos personales y de acompañamientos. Entonces creo que es lo que también me permite conectar mucho con las personas. Sentirme estancada. Yo fui siempre, o sea, quise en los sueños de mi vida estudiar mucho y avanzar mucho, pero por muchas circunstancias, muchas dificultades, desplazamientos de ciudad, el poder, me tuve que desplazar también, coger mi hijo en una mano, la maleta en otra, y vámonos por cuestiones de violencia, de grupos armados. Entonces como que estaba en una etapa de mi vida, yo lo llamo en mi proyecto Hogar, que estaba dedicada a mis hijos, a quien fue mi pareja, era mi esposo en ese momento, y veía crecer mis hijos. Mi hijo ya iba a entrar a la universidad, mi niña venía atrás, y sentía que mi vida fluía aparentemente bien, ¿sí? Pero yo me sentía estancada, y el cuestionamiento mío siempre era, o sea, esto es lo que yo quiero que mis hijos repliquen, es el ejemplo que quiero ser, a pesar de que no tenían los super problemas, las situaciones normales en la vida. Entonces fue como ese explorar más, y cuando empecé a explorar fue que me di cuenta que todo en mi vida no era tan bonito, ni tan perfecto, ni estaba tan bien, que me empecé a identificar, o sea, a reconocer que tenía mucho que soltar, mucho que perdonar, mucho que transformar. Empecé a reconocer mi historia de tantos cambios en mi vida, de tantas situaciones difíciles que se habían vivido. Empecé a valorarlas y empecé a reconocer que realmente yo tenía un tesoro en mi vida, a reconocer que podía dar mucho más, y no solamente desde tener títulos, que era hacia donde yo lo enfocaba, era tener títulos, y era como que creía que era lo que necesitaba. Me di cuenta que no, que podía hacerlo desde otra parte. Cuando yo tenía 14 años, empacamos nuestra maleta, empacamos nuestra vida en un camión y nos fuimos para la ciudad de Florencia, Caquetá. Yo tenía 14 años. Yo empecé a tomar yagé desde los 14 años, y cada toma de yagé, que fueron muchísimas, era una experiencia diferente. O sea, fue una experiencia, tuvimos días en 31 de diciembre que recibimos el año tomando yagé dentro de una, o sea, eran ceremonias ancestrales dentro de la tradición indígena, digo yo, muy
puras porque no estaban viciadas de la cultura del blanco, como lo llamábamos ellos. Era en la selva, en un lugar exclusivo, teniéndole todo el respeto a la planta, a la bebida, a la planta, todos los elementales de la naturaleza. Entonces, desde allí empecé a conocer mucho esto, a conocer, cada toma fue diferente, en cada toma, en tantas tomas de yagé he visto tantas cosas que hoy tienen sentido, cosas que llegué a ver en su momento, que diría, dentro de muchas interpretaciones, diría, son alucinaciones, son cosas que como que no tenían sentido. Hoy, en los últimos años de mi vida, desde lo que ya hago, han cobrado mucho, mucho sentido. Mi hijo, que tiene 24 años, tomó yagé a los 18 días de nacido. Sí. Mi hija tiene 14 años y mi hija tomó yagé al mes de nacida también. Entonces, reconozco lo que hay detrás de, reconozco lo que es realmente la sabiduría ancestral de nuestros pueblos indígenas, y que si nosotros buscamos, exploramos más allá, es llegar al mismo punto al que llega el hinduismo, al que llega el budismo, que hay un ser superior, que hay una energía superior, y que el mundo y la naturaleza nos da herramientas para tener esa conexión. Entonces fue desde allí la experiencia. Quizás en algún momento miré que me viera un rodar. Y como que en ese dar tantas vueltas, el sentir era, no he hecho nada por mi vida. He volteado tanto, he estado en tantas partes, he hecho tantas cosas, y finalmente, ¿qué he hecho por mi vida? Y entonces reconocer mi historia fue darme cuenta que yo había hecho muchísimo por mi vida. Muchísimo. Que tengo desde la parte profesional lo que he necesitado, no desde la ambición de acumular. Fueron 4 intentos fallidos, inclusive poniendo mi vida en peligro para obtener títulos, y no se dio en su momento. Fueron situaciones, he tenido quiebras económicas una tras de otra, entonces no ha sido por ese lado. Ahora que reconozco mi historia, le doy valor a mi vida, le doy valor a cada situación, digo que son monedas de oro y que ese es un gran tesoro que tengo acumulado.